vídeo del curso de química. En la sesión de hoy vamos a analizar las características que debemos identificar en la formulación química, ¿de acuerdo? Es muy relevante porque cuando tengamos que resolver problemas debemos de considerar todos los datos que nos da la formulación a efectos de poder plantear el problema correctamente y lógicamente también interpretar los resultados, ¿sí? Es una parte fundamental. En el curso no voy a profundizar en técnicas de formulación química, pero sí les incluiré en la descripción del vídeo algunos enlaces interesantes que les va a permitir formular, ¿de acuerdo? Va a permitir formular. Quiero hacer la aclaración de que no les voy a pedir que hagan ejercicios de formulación como tal, ¿sí? Sobre todo de química orgánica, ¿sí? No vamos a ver nada de química orgánica, me voy a centrar en química más bien inorgánica y me gustaría pues, particularmente poner de relieve que hay ciertos tipos de compuestos que de forma predominante pues están en los libros de química, ¿sí? Entonces pues va a haber por ejemplo que nitratos, que sulfatos, que fosfatos, ¿sí? Que algún hidrocarburo, es decir, hay distintos elementos que vamos a ver de forma más abundante, ¿sí? Más predominantemente en el curso, pero sí me gustaría que en algún vídeo, en otro material didáctico, ustedes identifiquen cuál es la técnica para poder formular adecuadamente. Y este tipo de información, como veremos más adelante, se puede obtener a través de la tabla periódica. Siempre en el curso de química tendrán que tener a la mano una tabla periódica, pues ahora lo tienen muy fácil, ¿no? Y a través de la información que está en la tabla periódica van a poder ustedes pues, formular sin ningún problema, ¿sí? De todas maneras les insisto que aunque es conveniente que ustedes vean por su cuenta la parte de formulación, no les voy a pedir como tal que ustedes formulen en el curso, pero sí que los elementos más importantes, que les insisto están en los libros de química, sí sepan escribirlos adecuadamente, ¿sí? Bueno, fíjense, aquí le llamamos una fórmula, ¿sí? Una fórmula, que es el término para referirse a cómo es la composición de un elemento o un compuesto. Fíjense, la fórmula es una representación gráfica de un compuesto y muestra el tipo y la cantidad de átomos que lo constituyen, ¿sí? Cualitativa y cuantitativamente, átomos que lo constituyen. Existen diferentes tipos de fórmulas, ¿de acuerdo? Por una parte, los compuestos inorgánicos tienen fórmula condensada y desarrollada, mientras que los compuestos orgánicos presentan fórmula condensada, semidesarrollada y desarrollada, que ahora me referiré a estos conceptos. Fíjense, otra idea que es necesario abordar, fíjense, la fórmula molecular o condensada. Fórmula molecular o condensada es la forma más simple de representar un compuesto y encontramos símbolos y subíndices. Fíjense aquí el ejemplo, aquí tenemos el ácido fosfórico. Encontramos los símbolos que están siempre en forma de letras, hidrógeno, fósforo y oxígeno. No les lo he dicho, pero lógicamente la tabla, los nombres de los elementos pues, tendrán que reconocerlos con su correspondiente letra, ¿sí? Eso creo que es evidente, pero no voy a meterme más en ello. Tenemos los símbolos que están representados por letras, ¿sí? Indican los elementos que forman el compuesto, ¿de acuerdo? Los elementos, acuérdense que los elementos son todos aquellos que encontramos de forma diferencial, con su letra, con su número atómico, con su masa atómica, en la tabla periódica, ¿sí? Y adicionalmente encontramos estos números intercalados entre los símbolos, que son los subíndices. ¿Qué información nos dan los subíndices? Denotan el número de átomos de cada elemento. En este caso, en la molécula de ácido fosfórico, en la fórmula podemos identificar que tenemos 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Veremos también, particularmente, que el ácido fosfórico cuando está en solución, a pesar de que sí tenemos la información correcta de cómo es este compuesto, ¿sí? No tenemos una organización
en un mismo lugar físico, ¿sí?, a todos los átomos que componen esta molécula. En este caso veremos que está disociado, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos más adelante. Fíjense que hay una notación que creo que es interesante resaltar. Fíjense, dice que la fórmula molecular nos proporciona información cualitativa porque nos indica qué elementos están presentes, pero también nos ofrece información cuantitativa al indicar cuántos átomos de cada elemento hay. ¿Sí? Es básicamente abundar en lo que comentábamos cuando hablamos de la fórmula, como está tipo, es decir, vertiente cualitativa, y cantidad, vertiente cuantitativa. Fíjense, ¿a qué le denominamos forma semidesarrollada? Que les insisto, es para compuestos de química orgánica. En este caso, además de la información que nos proporciona la fórmula condensada, indica cómo se agrupan los átomos en la molécula. Los clústeres, es decir, cómo tenemos esta agrupación. En este caso tenemos un carbono, ¿sí?, con 3 hidrógenos y un enlace a otro grupo CH, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente pues tenemos esta disposición, un grupo metilo, un grupo metilo, un grupo metilo. ¿Qué diferencia hay de la semidesarrollada con la desarrollada? Que en este caso simplemente estamos incluyendo que hay 3 átomos de hidrógeno rodeando este átomo de carbono, ¿sí? Veremos que, bueno, el átomo de carbono establece 4 enlaces, ¿sí?, pero para la fórmula desarrollada dice que representa el tipo de enlaces entre los átomos, ¿sí?, aunado a los datos proporcionados por la fórmula condensada y semidesarrollada. Aquí no tenemos un ejemplo donde podríamos ver un doble enlace, un triple enlace, pero en la fórmula desarrollada nos indica cómo es el tipo de enlace. No solo ya que hay 3 átomos de hidrógeno, sino cómo está dispuesto, ¿sí? Podríamos tener aquí un doble enlace en vez de 3 enlaces. Y este tipo de información, les insisto, sí es para química orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Concepto de reacción química. Importante también que lo manejen de forma meridiana. Aquí lo denominamos reacción química. Fíjense, es un proceso por medio del cual una o más sustancias que se denominan reactivos, cuando veamos en una reacción química identificamos los reactivos, son aquellos que se encuentran en la parte izquierda, ¿sí? A eso es lo que denominamos reactivos, son los elementos que reaccionan entre sí, ¿de acuerdo? Interactúan y se transforman en otras, productos. Aquellos elementos que estén en la parte derecha de la expresión matemática de la ecuación química lo denominaremos productos, ¿sí? Reactivos la parte izquierda, productos la parte derecha. Durante ese proceso de tránsito de reacción química hay una serie de alteraciones que se van a producir en los átomos de los productos, de los reactivos, perdón, y que van a transitar a un nuevo estado químico, que es el estado químico de los productos, ¿sí? En este caso hacemos la reacción química y la ecuación química. Y en este caso, en la ecuación química, podemos ver de forma abreviada y simbólica cómo es la reacción. ¿Qué es importante en toda ecuación química? Que se debe conservar la masa, se debe cumplir el principio de conservación de la masa. Acuérdense que la materia y la energía no se puede crear ni se puede destruir, ¿sí? Puede haber distintos tipos de transformaciones, pero no podemos hacer estos dos acciones con ella, no se pueden hacer. Fíjense, en este caso tenemos aquí representada muy bien la conservación de la masa y para ello debemos verificar que las ecuaciones se balancean. Por ejemplo, fíjense, tenemos en esta parte de la ecuación, los reactivos, un átomo de magnesio. Por lo tanto, tendremos que tener en los productos un átomo de magnesio, 1 y 1. Lógicamente, la asociación molecular, como está dispuesto en los reactivos y los productos, es diferente porque ha reaccionado, ¿sí? En este caso tenemos hidróxido de magnesio y aquí tendremos cloruro de magnesio. Pero el magnesio debe estar presente. Entonces tenemos un átomo de magnesio, un átomo de magnesio. Tenemos un átomo de oxígeno por 2, ¿sí? Tenemos 2 átomos de oxígeno al inicio, tenemos 2 por 1, 2 átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Hidrógenos, 1 por 2, 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de hidrógeno, 4. Entonces, en los productos tendremos 2 por 2,
4 átomos de hidrógeno. Nuevamente se vuelve a conservar los átomos de hidrógeno. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un cloro por 2, ¿sí? 2 por 1, 2 átomos de cloro y 2 átomos de cloro. En este caso ya tenemos verificado que la masa en la reacción en los reactivos es exactamente la misma que en los productos. Y de esta manera, en la ecuación química verificamos, ¿sí?, que se cumple el principio de conservación, que es fundamental para todos los cálculos químicos que se deriven a partir de este planteamiento, ¿sí? Bien, fíjense, lo siguiente que les quiero explicar es un enfoque matemático y a la vez es proporcional. Y debe ser un enfoque matemático y proporcional porque en química, ¿sí?, tienen que acostumbrarse a poder obtener un planteamiento que les permita comparar un elemento en sus unidades correspondientes, ¿sí? De forma un poco más mundana podemos decir que tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras. No podemos mezclar peras y manzanas en la misma cesta, ¿de acuerdo? Entonces, a este tipo de metodología que nos lleva a homogeneizar las unidades para poder establecer un criterio comparativo y matemáticamente tratable, adecuado, correcto, ¿sí?, lo denominamos técnicas básicas, ¿sí?, para calcular por el factor unitario. Fíjense, aquí le llamamos razón básica. Fíjense cómo se explica aquí. Es cualquier razón en la que el numerador y el denominador se relacionan de alguna forma, ¿sí? Hay un principio de equivalencia. Fíjense, en este caso tenemos un elemento genérico que les va a servir razonablemente bien. Una bicicleta se relaciona con 2 llantas, ¿sí?, o una persona se relaciona con 2 ojos. Hay una relación de proporcionalidad. Fíjense, si lo llevamos al ámbito de la química, tenemos que 2 átomos de hidrógeno están presentes en una molécula de agua y tendremos, por lo tanto, una razón de 2 a 1, ¿sí? O en un átomo de cloro, ¿sí?, habrá en una molécula de sal. Entonces tenemos una proporción de 1 a 1. Esta proporcionalidad, esta razón, ¿de acuerdo?, nos permite establecer proporciones matemáticamente calculables, ¿sí? Técnicas que nos va a permitir establecer comparaciones y planteamientos que nos lleva a interpretar resultados bien calculados, ¿sí? No podemos aquí establecer razones que no sean relacionables, ¿sí?, que no se puedan relacionar, si vale el término, porque eso nos lleva a planteamientos erróneos. Fíjense, dice que las relaciones unitarias se emplean para convertir unidades, ¿sí? El procedimiento consta de los siguientes pasos. Vamos a ver. ¿Sí? Para convertir unidades. Primero, se debe establecer la relación de equivalencia entre las unidades que se desean convertir. Relación de equivalencia, en este caso, 1 a 2, 1 a 2, o 2 a 1, 1 a 1. ¿Sí? La relación de equivalencia. ¿Qué más? Se debe escribir los factores unitarios para la conversión. Debe haber un procedimiento matemático, ¿sí?, que nos permita, ¿sí?, realizar la conversión de esa razón, ¿sí? ¿Qué más? Se debe seleccionar el factor que nos pueda cancelar las unidades no deseadas. Bien, esto va a depender, lógicamente, de cómo es el problema que tenemos ante nosotros, ¿sí? Pero, efectivamente, si tenemos algún tipo de unidad que no puede deducirse en una razón o que puede estar presente en el numerador y no en el denominador o viceversa, debemos ver la técnica para poder eliminar esa unidad y por consiguiente poder comparar unas unidades con su homólogo, ¿de acuerdo? Unidades con las mismas unidades o unidades que puedan tener una equivalencia, pero aquellas unidades que no puedan compararse entre sí deben ser eliminadas del planteamiento porque nos llevaría a errores, ¿sí? Esto luego lo vamos a ver en algún ejemplo práctico para que ustedes lo identifiquen, porque así queda un poquito en abstracto y es un poco más confuso, ¿vale? Bueno, se debe plantear la igualdad, ¿sí? Se debe plantear la igualdad, las expresiones matemáticas que nos lleve a esta igualdad y por tanto al principio de conservación.
se efectuarán las operaciones y se obtendrá el resultado correspondiente, ¿sí? Bueno, les insisto que el tema del factor unitario sí es fundamental, pero lo vamos a ver en algún ejemplo concreto, ¿sí? Numéricamente, que es de la forma que más claramente se puede razonar, que se puede comprender y asimilar este tipo de teoría, ¿de acuerdo? Bien. Lo siguiente que vamos a ver es la estructura atómica, ¿sí? La estructura atómica, que es una parte fundamental de los conceptos básicos en química. Bien, bueno, hay que decir que la estructura atómica ha sufrido un proceso de evolución conceptual a lo largo de la historia, ¿sí? Tenemos ideas de cómo se organizaba la materia a nivel mínimo, ¿sí? Desde las épocas clásicas, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en ello, pero sí quiero por lo menos dar unas pinceladas sobre los modelos atómicos más representativos, ¿sí? que han servido para, lógicamente, el avance de la química. Uno de los más relevantes es el modelo de Dalton, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver algunos de los postulados que pronunció Dalton y que analizó. Fíjense, él decía que todos los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas e indivisibles llamadas átomos, ¿de acuerdo? Veremos que, bueno, indivisibles, luego, posteriormente, con el análisis químico, pues se modificó esta parte de la definición. Perdón. ¿Qué más? También postuló que los átomos de un mismo elemento tienen igual masa y las mismas propiedades, que difieren de las de otros elementos. Es decir, hacía a esta unidad indivisible el sello distintivo de un elemento que lo distinguía de otro, y para eso le daba unas características particulares que no eran distinguibles de un átomo de otro átomo de la misma sustancia, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Dijo que los compuestos se forman por combinaciones entre estos átomos, que son de diferentes elementos en relaciones de números sencillos, ¿sí? Tenemos los compuestos se definen como tal por la presencia de átomos con diferentes propiedades, de diferentes elementos, ¿de acuerdo? Hay una cantidad de unos átomos y otra cantidad de otros átomos. A esto se refiere con estas combinaciones que nombra como números sencillos, ¿sí? Fíjense, ¿qué más? Finalmente dice que los átomos de dos o más elementos se pueden combinar en más de una proporción para formar compuestos diferentes, ¿sí? La proporcionalidad, la cantidad y el tipo y cantidad deriva en compuestos diferentes. ¿Bien? Bueno. Es un modelo que permitió un gran avance en química, pero que, les insisto, hay modelos más recientes que, pues lógicamente, pues fueron más certeros a la hora de definir la organización de la materia. Por ejemplo, dice que hoy en día sabemos que los átomos sí son divisibles, ¿sí? Sí son divisibles. Además, para que un elemento químico, para un elemento químico, sí, sus átomos pueden ser de distinta masa, ¿sí? Los átomos de un elemento se pueden transmutar en átomos de otro elemento mediante cambios nucleares. Bueno, no me interesa tanto entrar a pormenores de estos, pero sí me gustaría hacer ver que pues, hay un tránsito, una mejora, ¿sí? De unos postulados que transmutan en otro, y esto permite, pues lógicamente, analizar la materia de una forma más cercana a la realidad del sistema. Fíjense. Posteriormente en el tiempo, Bohr propone un modelo atómico con órbitas circulares, ¿sí? Uno estaba más o menos estático, ¿sí? Sin embargo, Bohr, ya que fue un científico que no era tanto químico, sino que era más parte de la química cuántica, de la física cuántica, estableció este modelo orbital en el cual teníamos un núcleo, ¿sí? Núcleo, y luego una serie de regiones en el espacio que circundan al núcleo, ¿sí? Y que en las que unas partículas denominadas electrones giraban alrededor de este, ¿sí? Es el modelo atómico propuesto por Bohr, donde había órbitas circulares. Y posteriormente
esto evolucionó en otros modelos, por ejemplo el modelo de Sommerfeld, en el cual ya no solo tenemos órbitas circulares, ¿sí?, sino que tenemos este tipo de distribuciones en el espacio, donde supuestamente en estas regiones tenemos la posibilidad de encontrar a un electrón, ¿sí? En el interior tendríamos el núcleo y luego tendríamos esa serie de regiones. A esas regiones se les denomina orbitales, ¿sí?, que no son exactamente circulares, tienen otro tipo de morfología. Bien. Bueno. Miren, el siguiente concepto que es interesante abordar es el tema de las configuraciones electrónicas, que básicamente es una idea, una noción que nos viene a decir cómo están representados los electrones, ¿sí?, alrededor del núcleo, ¿sí? Bueno, fíjense, dice que una configuración electrónica es una representación gráfica en la forma teórica en que se distribuyen los electrones de un átomo alrededor del núcleo en orden creciente de su energía, ¿sí? Simplemente tendremos que imaginar que en el interior, en un átomo, tenemos en el núcleo los protones y los neutrones, y alrededor tendremos una serie de nube electrónica. Tendremos las capas más cerca del núcleo y aquellas que están más alejadas del núcleo, ¿de acuerdo? Tenemos distribuciones diferenciales de electrones. Entonces la configuración electrónica nos lleva a idear la representación gráfica, ¿sí?, la representación gráfica de esta distribución electrónica. Bueno, vamos a dar una serie de datos sobre la configuración electrónica que sí nos va a servir, sobre todo en la aproximación que vamos a dar a química, para analizar cómo puede reaccionar un elemento con otro y considerar este tipo de escenario para poder explicar su interacción, ¿de acuerdo? Veremos que es muy importante cómo son los electrones que están en las capas más externas, porque muchas veces son los que se comparten de un átomo con otro, ¿sí? Fíjense, dice que en un orbital puede haber hasta 2 electrones, ¿sí? Hasta 2 electrones en un orbital. ¿Qué más cosas? Dice que en un átomo los electrones se distribuyen en orden creciente de su energía. Bueno, la energía que contiene un electrón fluctúa en función de su distancia al núcleo atómico, ¿sí? Estos niveles de energía diferenciales de los protones que están, de los electrones que están cerca del núcleo y lejanos del núcleo, ¿sí?, les confiere propiedades diferentes a la hora de interaccionar con otros átomos. Es básicamente lo que yo creo más relevante que entiendan, porque luego esto nos va a servir para poder decir, pues un átomo de cloro interacciona con un átomo de sodio, y lo hace a través de, comparten esto, y tiene que ver, por lo general, con las capas más exteriores del átomo, ¿sí? ¿Qué más cosas? Dice que dentro de un subnivel de electrones ocupan orbitales separados y tienen espines paralelos. Bien. Este último de los postulados, ¿sí?, no me gustaría entrar mucho a profundizar en ello, porque no vamos a tener ningún problema, ningún ejercicio donde podamos aplicar esto que estamos diciendo, ¿sí? La parte de los espines, que tiene que ver con cómo son los giros y distintas propiedades que tiene un electrón con respecto a otro al interior de un orbital, entraría más dentro de la química cuántica, y no voy a entrar en ese tema, porque vamos a mantener los conocimientos de química para que ustedes puedan aprovecharlos básicamente en el laboratorio. Les insisto que los contenidos que vamos a ver en la materia deben ayudarles a poder enfocar otras materias dentro de su licenciatura, ¿sí? Y por lo tanto no vamos a entrar a profundizar en este tipo de cuestiones. Bueno, finalmente les pongo esta imagen de la tabla periódica, porque vamos a tener que considerarla para todo el curso, ¿sí? Durante los exámenes van a poder tener lógicamente la tabla periódica, y vamos a analizar
en el siguiente tema las particularidades, todos los elementos, toda la información que contiene la tabla periódica respecto de cada uno de los elementos. ¿Sí? Veremos que cada uno de los cuadros tiene información precisa, pero no solo es cada uno de los cuadros, sino la localización de cada uno de los elementos en el sistema periódico. ¿Sí? Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo.